Presentamos el análisis de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. En primer lugar, es importante que nosotros nos detengamos a reflexionar acerca del vacío que existe en nuestro país y que de alguna manera eh, tiene responsabilidad el Ministerio de Educación al no darnos una definición de la competencia matemática. Es por eso que recurrimos a una definición que nos da la OCDE. Para la OCDE, la competencia matemática viene a ser la capacidad de un individuo de formular, emplear e interpretar las matemáticas en una variedad de contextos que incluye el razonamiento matemático y también el uso de los conceptos, procedimientos, hechos y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir los fenómenos que se dan en la vida de las personas. Y a partir de esta definición, es necesario recordarles que la OCDE, quien tiene a cargo la elaboración y aplicación de las pruebas PISA, tiene campos del conocimiento. Les llama a ellos les llama conocimientos con contenido matemático. Y uno de ellos es justamente la incertidumbre. ¿Qué viene a ser la incertidumbre? La incertidumbre se entiende como dos tópicos relacionados: lo que es el tratamiento de datos y lo que es también el azar. Estos fenómenos son la materia de estudio de la estadística y la probabilidad. Entonces, aquí está nuestra famosa competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. La incertidumbre está presente en muchos aspectos de la vida del ser humano. Por ejemplo, las predicciones científicas están cargadas de incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque intervienen un conjunto de variables que en algunos casos no son identificadas por los científicos. Por ejemplo, actualmente no se puede hacer una predicción acerca de el tiempo estimado en el que saldrá la vacuna. ¿Por qué razón? Porque hay muchas variables que intervienen. La idea es, estamos ahorita en la fase 3, la idea es colocar la vacuna a una gran cantidad de personas voluntarias de diferentes países, de diferentes razas, para que se pueda determinar si efectivamente la vacuna es eficaz para todos los seres humanos y así poder llegar a una producción industrial y poder acabar con esta pandemia. También los resultados electorales son otra fuente de incertidumbre. Nosotros ahorita, ninguno de nosotros de repente estaría en condiciones de decir quién va a ser el próximo presidente del Perú. También las predicciones meteorológicas. A veces en el caso de las predicciones meteorológicas se dice que es lo más fácil es que no acierten. Los modelos económicos también están cargados de incertidumbre, de tal manera que no se puede decir cuál de ellos nos podría, en estos momentos, qué esquema económico nos puede sacar de esta crisis en la que estamos. Si hacemos un modelo económico que premie, por ejemplo, la intervención del Estado, o un modelo económico de características liberales, ¿no? Que ponga todo su énfasis en la gran
capacidad que tiene el ser humano, la empresa privada, para sacarnos de esta crisis. Los procesos de fabricación están también llenos de incertidumbre. Ustedes ven que se da en forma de probabilidad. Se dice, por ejemplo, en cuanto a un preservativo, que existe un 5% de error. ¿Qué significa esto? Que hay posibilidad de que no cumpla con su función. Entonces, podríamos decir, ¿no? De 100, 5 podrían estar fallados. Y acá lo que se trata de hacer es reducir al máximo esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, que fuera de 1000, 5 están fallados, entonces ya eso indica una menor probabilidad, pero la probabilidad sigue existiendo. Puntuaciones de los exámenes también es otro elemento que en muchos casos está colmado de incertidumbre. Por esa razón es que también, de alguna manera, la evaluación formativa contribuye a reducir la incertidumbre. Bueno, ya hemos visto los resultados de las elecciones, ¿no? En cualquier país del mundo hay esa incertidumbre. Y claro, pues los juegos de azar también que también son parte. Y prácticamente con ellos se originó el estudio de las probabilidades. Bien, ahora vamos a definir a nuestra competencia. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Bueno, aquí lo que decimos es que en esta competencia el estudiante va a estar en condiciones de analizar datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias. Él, a partir del desarrollo de esta competencia, debería estar en condiciones de tomar decisiones, elaborar predicciones y establecer conclusiones. En esta competencia el estudiante tiene que ser capaz de recopilar, organizar y representar datos que van a constituirse en insumos para el análisis, la interpretación y la inferencia sobre el comportamiento de las variables, ya sean estas deterministas o aleatorias. Existen 4 capacidades de esta competencia. La primera tiene que ver con el hecho de que el alumno representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. La segunda, que el estudiante comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. La tercera, que el estudiante usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Y finalmente la última, donde el alumno está en condiciones de sustentar conclusiones o decisiones en base a información obtenida. Vamos a ver la primera capacidad de esta competencia, que tiene que ver con la palabra representa. Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. A ver, entonces, en esta capacidad, el estudiante tiene que representar comportamientos de un conjunto de datos seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, de localización o de dispersión. El estudiante también tiene que estar en capacidad de reconocer variables de la población o la muestra al plantear un tema de estudios. Finalmente, el estudiante debe ser capaz de analizar situaciones aleatorias y representar la ocurrencia de sucesos mediante el valor de la probabilidad.
Ahora tenemos la siguiente, que es comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. En este caso, el estudiante es capaz de comunicar su comprensión de conceptos estadísticos y probabilísticos en relación a una determinada situación. También el estudiante es capaz de leer, describir e interpretar información estadística contenida en gráficos o tablas provenientes de diferentes fuentes. La siguiente es usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. En esta podríamos decir, desempeño, en esta capacidad, mejor dicho, en esta capacidad se piden al estudiante los siguientes desempeños: seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de procedimientos, estrategias y recursos para recopilar, procesar y analizar datos. También involucra que el estudiante pueda usar técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas y probabilísticas para poder trabajar con una población determinada. Pasamos a la siguiente competencia, que es sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida. En este caso, el estudiante es capaz de tomar decisiones, hacer predicciones o elaborar conclusiones y sustentar esas conclusiones en base a información obtenida del procesamiento y análisis de datos y de la revisión o valoración de los procesos. Bien, ahora veamos el estándar del ciclo. En este estándar se dice que estamos poniendo el ciclo séptimo, o sea, este es cómo debería terminar el estudiante la educación básica regular. Debería tener esta competencia desarrollada. Y ustedes verán que en cada una de estas, de lo que está planteado acá en colores, ustedes verán que están nuestras capacidades, ¿no? Por ejemplo, la primera tiene que ver con representa, cuando nos dice plantea temas de estudio caracterizando a la población y la muestra e identificando las variables a estudiar, empleando el muestreo aleatorio para determinar una muestra representativa. También está el de comunica, donde nos dice que el alumno interpreta la información contenida en estos, se refiere a los gráficos, a las tablas estadísticas, o la información relacionada a su tema de estudio proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del significado de la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico. En esta misma capacidad se plantea que el alumno tiene que estar en condiciones de expresar la ocurrencia de sucesos dependientes, independientes, simples o compuestos de una situación aleatoria mediante la probabilidad. Además, es capaz de determinar el espacio muestral, interpretar las propiedades básicas de las probabilidades de acuerdo a las condiciones de la situación. Y por último, vemos por acá, un poquito menos de repente, menos notorio, está esta situación en la que se dice que el estudiante va a estar en condiciones de justificar conclusiones sobre las características de la población, justificar predicciones con base a los resultados de su experimento o propiedades. Aquí tenemos entonces el estándar de esta competencia. Bien, ahora vamos a resolver algunos problemas justamente de esta competencia, gestión de datos e incertidumbre. Empezamos con el problema denominado estatura de los alumnos. Un día en clase de matemáticas se mide la estatura de todos los alumnos.
La estatura media de los chicos es de 160 centímetros y la estatura media de las chicas es 150 centímetros. Elena ha sido la más alta, mide 180 centímetros. Pedro ha sido el más bajo, mide 130 centímetros. Dos estudiantes faltaron a clase ese día, pero fueron a clase al día siguiente. Se midieron sus estaturas y se volvieron a calcular las medias. Sorprendentemente, la estatura media de las chicas y la estatura media de los chicos no cambió. La pregunta es la siguiente. ¿Puede deducirse de esta información las conclusiones siguientes? Para cada conclusión, encierre en un círculo la palabra sí o no. Y acá tenemos las conclusiones. Tenemos que analizar cada una de ellas y determinar si esta conclusión se daría en cualquier situación, en cualquier caso. Entonces, miren, acá vamos a usar una de las capacidades de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Vamos a ver cuál consideran ustedes que es esa capacidad. Tendrá que ver con usa estrategias, tendrá que ver con sustenta conclusiones, tendrá que ver con comunica el conocimiento de los conceptos y las definiciones o con el de representa. Definitivamente no es representa. En lo que se refiere a estrategias, podría estar siendo parte, porque acá hay que ver qué estrategias usamos para poder determinar si estas conclusiones son determinantes o no. También con el de sustenta, podríamos decir que en el caso de sustenta no, porque el estudiante acá no se le pide que sustente, simplemente que dé respuesta. Pero también está relacionado con la otra capacidad que tiene que ver con el de que demuestra el conocimiento, ¿no? Comunica, específicamente dice, comunica el conocimiento de los conceptos. De alguna manera podría tener que ver algo acá, pero fundamentalmente aquí tiene que ver con esta capacidad de usa estrategias, ¿ya? Entonces vamos a darle solución a este problema. Es necesario que tengamos en cuenta algunas cosas que son muy importantes, ¿no? En el problema no menciona cuántas mujeres hay y cuántos varones hay, no lo menciona, ni tampoco por cuántos estudiantes está compuesta todo este grupo, no lo menciona tampoco. Entonces, eso es muy importante, pero ustedes se cuenta que tiene que ser inducido este dato, ¿no? No existe en ninguna parte del texto esta información. Entonces, vamos a plantear, en base a esto, vamos a plantear si realmente es cierta, si puede deducirse estas conclusiones. Empezamos. La primera tiene que ver con lo siguiente. Los dos estudiantes son chicas. Pueden ser los dos varones y medir 160. En esta situación, ¿cambian los promedios? No cambian. ¿Se darán cuenta? Por lo tanto, a esta primera conclusión es no necesariamente. Continuamos. Uno de los estudiantes es chico y el otro chica. Pueden ser los dos varones y medir 160, lo mismo que habíamos visto. O sea, no es que sean uno de cada sexo. Igual, en esta situación, el promedio de los chicos y las chicas no va a cambiar. No necesariamente, nuevamente. ¿Los dos estudiantes tienen la misma estatura? Puede ser un chico de 160 y una chica de 150. No tienen por qué tener la misma estatura. Ahora, supongan que son dos mujeres. Una podría medir 145 centímetros y la otra 155. Y si fueran los estudiantes hombres, uno podría tener 155 y el otro podría tener 165. En ambos casos, el promedio no cambiaría. Por lo tanto, no necesariamente. Bien, pasamos al siguiente.
Nos dice, la estatura media de los estudiantes no cambió. A ver, este sí es un poquito más complicado, pero aquí tendríamos que tener en cuenta esta información. No se sabe cuántos estudiantes son hombres y cuántos estudiantes son mujeres. No se sabe. Entonces, en esta situación, yo puedo asumir valores, ¿no? Supongan que en el aula solamente hay dos hombres y dos mujeres al momento de llevarse a cabo la medición. Entonces, las dos han medido 150 y los dos han medido 160. Entonces, si ingresan dos hombres, sería 160. Imagínense que los dos también son de 160 y los dos los que han faltado han sido hombres. Entonces, ahí vamos a tener un promedio. Pero si en lugar de ellos ingresara a las mujeres, también el promedio total de hombres y mujeres va a cambiar, dependiendo de que si los que entran son hombres o los que entran son mujeres. ¿Se dan cuenta? Otra posibilidad también es la siguiente, ¿no? A ver, partiendo siempre de que no se sabe cuántos chicos y cuántas chicas son, se puede asumir cualquier valor. Supongamos que hubieron 2 mujeres y 8 hombres. El promedio de las chicas es 150 y de los chicos 160, como se sabe. El promedio total del salón es 158 en esta situación. Ahora, si las que faltaron son 2 chicas, el promedio se reduce a 156 de todo el salón. Y si los que faltaron fueron 2 chicos, el promedio va a aumentar a 158.33. Con lo cual se demuestra de que sí puede cambiar el promedio, ¿ya? El promedio puede cambiar. Por lo tanto, aquí también diremos no necesariamente. ¿Pedro sigue siendo el más bajo? A ver, veamos. Eh, no, porque las que faltaron fueron 2 chicas, una de 125 centímetros y la otra de 175. Entonces, ya aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando dice Pedro es el más bajo, no necesariamente dice que sea el más bajo de los hombres. O sea, aquí se ha dejado un cabo suelto de repente, ¿no? Porque debería decir el más bajo del salón. Entonces acá asumimos que estamos hablando de esto, ¿no? De que él es el más bajo del salón. Entonces, en esta situación, si ustedes se dan cuenta, la chica que faltó, que mide 125 centímetros, vendría siendo la más baja. Pero podría darse el caso del que les hablé antes, ¿no? De que estemos hablando entre los hombres nada más. Y en este caso, sucede lo mismo. Si fueran 2 chicos, uno mide 129, un centímetro menos que Pedro, y el otro mide 191 centímetros. En ambos casos, no podría decirse que Pedro sigue siendo el más bajo. Importante esta última pregunta, ¿no? Porque nos permite hacer un análisis y en el que se demuestra que teniendo en cuenta ambas situaciones, al final la conclusión no necesariamente es correcta. Bien, el siguiente problema se denomina puntuaciones en un examen. En el diagrama siguiente muestra los resultados en un examen de ciencias para dos grupos denominados Grupo A y Grupo B. La puntuación media del Grupo A es 62,0 y la media del Grupo B es 64,5. Los alumnos aprueban este examen cuando su puntuación es 50 o más. Al observar el diagrama, el profesor afirma que en este examen el Grupo B fue mejor que el Grupo A. Los alumnos del Grupo A no están de acuerdo con su profesor. Intentan convencerlo de que el Grupo B no tiene por qué haber sido necesariamente el mejor en este examen. Aquí tenemos el gráfico y lo que nos pide en este caso es dar un argumento matemático utilizando la información del diagrama que puedan utilizar los alumnos del Grupo A. Miren, claramente tiene que ver con argumento, pero en un examen el alumno puede argumentar siempre y cuando
el examen sea de desarrollo, o sea, que el alumno escriba ese argumento. Si él tiene que elegir entre alternativas, eso no es argumentar. Es algo para los que hacen la prueba de la UMC, que dicen que cuando el estudiante escoge entre alternativas, está argumentando. A mí me parece que eso es falso, totalmente falso. Si le damos la posibilidad que el alumno escriba su respuesta, su argumento, ahí recién está haciendo uso de esta capacidad. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las notas del grupo A. Por ejemplo, el grupo A tiene un estudiante que tiene entre 0 y 9. Tiene tres estudiantes que tienen entre 50 y 59, que vendría a ser ya aprobado, ¿no? Tiene 4 estudiantes que están entre 60 y 69. 2 estudiantes que están entre 70 y 79 y 2 estudiantes que están entre 80 y 89. El grupo B tiene 2 estudiantes que están entre 40 y 49. Tiene uno que está entre 50 y 59. Tiene 5 que están entre 60 y 69. Tiene 3 que están entre 70 y 79. Y tiene uno que está entre 80 y 89. Entonces ahora sí vamos a ver la respuesta de esta pregunta. Bien, ahora vamos a ver la respuesta. Los argumentos que nosotros podemos considerar que son válidos. En este caso, como ustedes se darán cuenta, esta pregunta tiene que contestarle, el estudiante tiene que escribir en su hoja de papel. Y tendríamos que nosotros tener el criterio, ¿no? Para darle una calificación positiva a este argumento que nos dé, ¿no? A ver, los argumentos pueden estar relacionados con el número de estudiantes que aprueban, la influencia desproporcionada del caso extraño, ese que está entre 0 y 9, ¿no? Del grupo A, o el número de estudiantes con puntuaciones de nivel más alto. Miren, en esos criterios se podría fundamentar un argumento válido. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, más alumnos en el grupo A que en el grupo B aprobaron el examen. Ese es un buen argumento. Y se puntuaría en este caso, ¿no? Más alumnos del grupo A que del grupo B obtuvieron la puntuación de 80 o más. ¿Mm? Si ignoras el peor alumno del grupo A, los alumnos del grupo A lo han hecho mejor que los del grupo B. Estos argumentos, claro que no de esta forma, no lo va a presentar el alumno, pero tendrían que estar relacionados con estas condiciones, cualquiera de ellas. Pasamos a la siguiente. Terremoto. Se emitió un documental sobre terremotos y la frecuencia con que estos ocurren. El documental incluía un debate sobre la posibilidad de predecir los terremotos. Un geólogo afirmó: en los próximos 20 años hay 2 posibilidades por cada 3 de que ocurra un terremoto en la ciudad de Sed. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor el significado de la afirmación del geólogo? Y entonces acá tenemos 4 afirmaciones y los vamos a analizar. Bien, ahora vamos a hacer el análisis de las alternativas. A ver, en primer lugar, veamos la primera alternativa. Dice 2/3 por 20 es igual a 13,3. Así que entre 13 y 14 años, a partir de ahora, habrá un terremoto en la ciudad de Sed. Miren, no se puede hacer afirmaciones categóricas. Se puede decir que existe mayor probabilidad, pero no se podría decir que va a haber, o sea, definitivamente va a haber un terremoto en la ciudad de Sed, entre 13 y 14 años. ¿Ya?
Existe una probabilidad. Y ahora, este dato también que sea entre 13 y 14, no. No sabemos cómo es 2 tercios, no sabemos si es entre los 20 años, es entre estos 13, 13.3 primeros o si están al final. Entonces tampoco se podría decirles. La siguiente dice, 2 tercios es más que un medio, por lo que se puede estar seguro de que habrá un terremoto. No se puede estar seguro, ¿ya? No se puede estar seguro. Solamente se puede decir que hay mayor probabilidad. La alternativa C dice, la probabilidad de que haya un terremoto en la ciudad de Sed en algún momento, en los primeros 20 años, es mayor que la probabilidad de que no haya ningún terremoto. Esto es totalmente cierto, ¿ya? Al ser mayor de un medio, entonces nosotros decimos que hay mayor probabilidad de que el terremoto en la ciudad de Sed se dé en los próximos 20 años. Es mayor de que no existe en los próximos 20 años ningún terremoto. Y la última dice, no se puede decir lo que sucederá, porque nadie puede estar seguro de cuándo tendrá lugar un terremoto. Miren, de eso se trata el cálculo de probabilidades, de que en base a información procesada, información analizada, que puede ser de forma transversal o longitudinal, se puede establecer la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Entonces, el geólogo ha hecho este estudio, ¿no? Por lo tanto, la D también no es correcta. Entonces, la alternativa correcta es la letra C. Selección. En una pizzería se puede elegir una pizza básica con 2 ingredientes, queso y tomate. También puedes diseñar tu propia pizza con ingredientes adicionales. Se pueden seleccionar entre 4 ingredientes adicionales diferentes: aceitunas, jamón, champiñones y salami. Jaime quiere encargar una pizza con 2 ingredientes adicionales diferentes. ¿Cuántas combinaciones diferentes podría seleccionar Jaime? Vamos a ver la respuesta. La selección. Acá hay que tener en cuenta que no importa el orden en el que estén los ingredientes. Y aquí le vamos a dar pues las variables, ¿no? Q, queso, T, tomate. Esos son los que siempre van a estar. En cambio, entre estos 4 se puede juntar de 2 en 2, ¿no? Y entonces acá están las posibilidades. Observe, ahí tenemos todas las posibilidades. Ustedes se dan cuenta, son 6